Hola chicos, vamos a resolver otro triángulo. Vamos a hacer una recopilación de cuáles son los datos que nos proporcionan. Vemos que nos dan este lado, que será, utilizando la nomenclatura de siempre, el lado B. Nos dan este otro lado, que será el lado A. Y nos dan este otro lado, que será el lado C. Pero no nos dan absolutamente ninguna información sobre cuáles son los ángulos de este triángulo. ¿Podríamos utilizar el teorema de los senos? Pues no podríamos utilizar el teorema de los senos, ya que no tenemos ninguna pareja de lado y ángulo opuesto conocidos. Todos los ángulos son desconocidos. Por tanto, el teorema de los senos no lo podremos utilizar. ¿Cuál es el único teorema que nos queda entonces que podríamos utilizar? El teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos su doble por el coseno del ángulo que forman. Sé que esto parece y es enrevesado cuando se dice de palabra, pero vamos a plasmarlo, vamos a escribirlo y vamos a ver que es una forma muy sencilla de calcular cualquiera de los tres ángulos, el que queramos. Queremos calcular, por ejemplo, vamos a ver, vamos a querer calcular, por ejemplo, el ángulo beta, este de aquí. Entonces, ¿cuál es el lado en el enunciado del teorema del coseno que nos aparecerá en el miembro de la izquierda? El opuesto al ángulo beta, es decir, B. Vamos a escribir el teorema del coseno. B cuadrado será igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de beta. Fijaos lo que os decía. Si aquí me aparece el ángulo beta, en el miembro de la izquierda del teorema del coseno me va a aparecer el lado opuesto al ángulo beta, es decir, el lado B. Todas las cantidades que aparecen en esta expresión son conocidas, excepto el ángulo beta. Por tanto, a partir de aquí podremos despejar el coseno de beta y a partir de ahí sacar cuál es el ángulo beta. Vamos a poner las cantidades tal cual nos las da el enunciado. Entonces tendremos, sustituyendo, que 8 al cuadrado será igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 6 por 4 por el coseno de beta. Como veis, la única incógnita que aparece en esta ecuación es beta. Vamos a reorganizar un poco los términos, vamos a transponer el término que contiene al coseno para que aparezca en el miembro de la izquierda y el 8 cuadrado también lo transpondremos al otro miembro. Entonces tendremos que, y haciendo las operaciones correspondientes, 48 por el coseno de beta será igual a menos 12. A partir de aquí, el coseno de beta será igual a menos 12 partido 48, que además lo podemos simplificar, aunque no es imprescindible, menos un cuarto. Ya sabemos que el coseno de beta será menos un cuarto. Ahora lo que queremos saber es beta. ¿Cómo? Pues con la función inversa trigonométrica, es decir, beta será el arco coseno de menos un cuarto, que, utilizando la calculadora, resulta ser aproximadamente igual a 104,5 grados. Bien, a partir del teorema del coseno ya hemos podido obtener cuál es uno de los ángulos. Ahora ya sabemos una pareja de lado y ángulo opuesto, porque beta ya lo hemos calculado. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Podríamos repetir este mismo proceso que hemos usado para calcular beta, para calcular alfa y para calcular gamma, exactamente haciéndolo de la misma manera. Pero yo ahora voy a elegir
aplicar ya el teorema de los senos, ya que sí que tenemos ya una pareja de lado y ángulo opuesto. Tendremos entonces que el seno de beta partido B será igual a o seno de alfa partido A o seno de gamma partido C. Da igual, yo en este caso pues voy a querer calcular alfa, igual que podría calcular gamma exactamente de la misma manera, y tendré esta expresión para el teorema de los senos. Yo quiero despejar alfa, he dicho. Conozco A, conozco B, conozco beta, pues vamos a despejar el seno de alfa. El seno de alfa será igual a por el seno de beta, ya sabéis, haciendo los productos cruzados y despejando, partido B. Y por tanto, alfa será igual al arco seno, y ahora ya vamos a sustituir cada lado y ángulo por el valor concreto que tienen. 6 por el seno de 104,5 grados partido 8. Introducimos esto a la calculadora y resulta que el ángulo alfa es de 46, aproximadamente igual a 46,6 grados. Ya sabemos dos ángulos, por tanto, calcular el que nos falta es inmediato a partir de que la suma de los tres tiene que ser igual a 180 grados. Nos queda calcular gamma. Gamma será igual, vamos a poner aproximadamente igual, a 180 grados menos 104,5 grados menos, continúo abajo, 46,6 grados. Y esto es aproximadamente igual a 28,9 grados. Así es que a partir de los tres lados que nos daban en el enunciado, hemos podido calcular los tres ángulos. Hemos calculado beta en primer lugar utilizando el teorema del coseno, luego hemos calculado alfa utilizando el teorema de los senos y por último hemos calculado gamma a partir de la propiedad triangular de que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Ahora a continuación calcularemos la superficie de este triángulo. Bien, y para concluir, pues vamos a calcular la superficie del triángulo. Como siempre, seleccionamos un lado como base, trazamos la altura, se nos formarán dos triángulos rectángulos, a partir de uno de ellos calculamos cuál es esa altura que hemos trazado y por último pues utilizamos la fórmula para calcular la superficie. En este caso, y por la geometría con la que está dibujado el triángulo, pues como base pues puedo utilizar este lado inferior de 8. Y la altura entonces será esta que estoy trazando y que ya llamo h. Tenemos aquí todos los resultados de la resolución del triángulo, los tres lados que nos han denunciado y los tres ángulos que hemos calculado. Y el ángulo alfa, este que tenemos en el triángulo rectángulo izquierdo que se nos ha formado, era de aproximadamente 46,6 grados. Y a partir de la definición del seno de este ángulo tendremos que el seno de 46,6 grados será igual al cateto opuesto, que es la altura precisamente que me hace falta, entre la hipotenusa del triángulo rectángulo izquierdo, que es 4. Y por tanto es inmediato despejar la altura h, que será pues aproximadamente igual a 4 por el seno de 46,6 grados y que resulta ser aproximadamente igual a 2,91. Bien, para el cálculo de la superficie ya únicamente nos queda aplicar la fórmula. El área, la superficie, será igual a la base, que es 8 en este caso, por la altura,
que es aproximadamente igual a 2,91 entre 2. Y utilizando nuestra calculadora llegaremos a aquí, debemos de poner el aproximadamente igual. Tendremos que la superficie es 11, aproximadamente igual a 11,6 unidades arbitrarias al cuadrado. Con lo cual queda totalmente resuelto el ejercicio. Os lo digo siempre, os insisto, preguntadme todas vuestras dudas. Gracias, un saludo.